Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarles y qué bueno que nos acompañan en esta transmisión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Hoy está muy oscuro esto, me parece que, bueno, hoy se ve más oscuro de lo normal, pero aquí estamos. Espero de todo corazón que sean bendecidos, que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes y pues hoy tenemos cita aquí en estas transmisiones que estamos llevando a cabo en vivo y agradecemos tanto a Dios que Dios esté permitiéndonos y dándonos la oportunidad llegar hasta sus hogares, llegar hasta sus familias, donde quiera que se encuentren y que ustedes sean edificados y bendecidos por la palabra de Dios. Yo espero de todo corazón que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sean bendiciendo sus vidas y que podamos enriquecernos y crecer espiritualmente por medio del mensaje de la palabra de Dios y que en este momento que tú estás escuchando este mensaje, seas edificado, seas bendecido, seas favorecido por la gracia y la misericordia de Dios y que Dios esté bendiciendo grandemente tu vida. Esa es la oración de mi corazón y espero de verdad que todos ustedes reciban bendición. Déjenme, estoy tratando de ver si es el asunto de la... sí, exacto. Creo que ustedes tienen buena iluminación. Era yo el que me estaba viendo muy oscuro, pero ya estamos aquí. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor. Yo espero que sean bendecidos. Espero que el mensaje que hoy recibamos pues nos edifique, nos fortalezca y podamos tener comunión unos con otros acerca de esta enseñanza. A veces es complicado por medio de las redes sociales. Hay tantas cosas, hay tantas cosas que se dicen en redes sociales, hay tantas cosas que se enseñan en redes sociales, hay tanto que se comparte en redes sociales que deja mucho de ver en nuestro corazón, en lo que hay en nuestro corazón. Si la Biblia dice muy bien, y lo dice muy bien, de la abundancia del corazón habla la boca, creo que el texto actualizado diría de la abundancia del corazón habla tu Facebook o habla tu Twitter o habla tus redes sociales, ¿no? Tu WhatsApp. Pero bueno, estamos aquí, tenemos la oportunidad de llegar a todos ustedes por medio de las redes sociales. Compartan el video, quédense hasta el final. Yo espero que esta palabra les ayude y les bendiga. Como ya vieron, el título de hoy es ahí en la descripción del video. El mensaje de hoy es miedo a morir. Y ahorita que estamos tan cerca de estas próximas celebraciones, ya este próximo fin de semana que se invaden las calles y se invaden las casas con el asunto del Halloween y el Día de Muertos aquí en México. 1 y 2 de noviembre son días muy festejados en México, que se hacen muchas cosas tradicionales, que se celebran muchas cosas que tienen que ver incluso con la cultura, ya es parte de la cultura del mexicano. Ahora es importante que nosotros tomemos con sabiduría lo que acontece y entendamos en nuestro corazón qué es lo que está pasando, qué es lo que esto significa y qué es lo que nosotros podemos y no podemos hacer. No voy a hablar del Halloween, no voy a hablar del Día de Muertos, ya lo he predicado casi cada año, hablo de lo mismo. Y entonces, si te quieres enterar qué pienso acerca del Halloween y qué pienso acerca del Día de Muertos y su celebración, pues ahí están los videos en YouTube. No soy grosero, perdón, parece que estoy siendo grosero, pero hoy quiero aprovechar para hablar de otra cosa, para hablar del pensamiento y la actitud que nosotros deberíamos de tener hacia la muerte. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de pensar respecto a la muerte? ¿Cómo deberíamos de actuar respecto a la muerte? ¿Y cuál debería de ser nuestro sentir respecto a la muerte? Por supuesto, no debería de ser el de tener miedo a morir. No deberíamos de pensar de esa manera. De ninguna forma podríamos nosotros concebir como la muerte como algo terrorífico, como algo espeluznante, como algo catastrófico, que es el final de todo. La verdad es que si pensamos de esa manera, pues estaríamos realmente perdiendo toda esperanza, perdiendo toda confianza acerca de lo que Dios ha dicho en su palabra y sobre todo nuestro Señor Jesucristo desde su venida hace casi 2000 años, cuando el Señor Jesús dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida.
Entonces, Él no es muerte, Él es vida. Y la Biblia nos dice claramente que Él venció a la muerte. Así es que, pensando en esto, y pensando en este ambiente que se genera en nuestro entorno, pensando en lo que nos rodea, que es todo esto del Día de Muertos, del Halloween y las celebraciones y las fiestas, hoy pues las reglas han cambiado. Hoy las reglas, parece que estamos en Big Brother y las reglas del juego cambiaron hoy otra vez. Entonces, pues las cosas están para considerar si realmente nuestras tradiciones y nuestras costumbres vale la pena practicarlas aún poniendo en riesgo nuestras vidas. Habría que pensar, no lo hago yo no celebro el Día de Muertos, no celebro Halloween, entonces yo no estoy preocupado por eso, pero muchos de los que nos escuchan sí están preocupados porque tienen la tradición de visitar a sus difuntos en los panteones, visitar a sus familiares ahí y llevar flores y hacer peregrinaciones y hacer cuestiones que de verdad hoy en día, hoy en estas circunstancias, pues pondrían en riesgo la salud de muchas personas. No solamente eso, estamos viendo cómo las cosas van cambiando, las autoridades, los gobiernos están procurando ser estrictos, procurando ser rígidos en cuanto a las normas. Es difícil controlar a una nación, sobre todo cuando nosotros como ciudadanos no entendemos o no hemos entendido todavía a estas alturas del partido después de casi 7 meses de pandemia o de cuarentena o de encierro o de esta situación que nos está golpeando como nación y a todo el mundo, no solamente a México, no hay que exagerar ni ser dramáticos, pero esta situación que está pasando hoy en día, no hemos tenido nosotros como ciudadanos, no hemos tenido la capacidad, no hemos tenido la inteligencia, la sabiduría de saber qué hacer y nos hemos dejado llevar por lo que dicen las noticias, por lo que dice la gente, por lo que vemos en las calles. De repente mi esposa y yo salimos a trabajar todos los días y de repente vemos a mucha gente en la calle y decimos, bueno, pareciera que no está pasando nada. O de repente vemos que las calles están solas y tal pareciera que nos armamos de valor un día y salimos y vemos las consecuencias y después nos encerramos otra vez. Bueno, tendremos que aprender a vivir con esto, con estas circunstancias que ahora están pasando, tendremos que aprender a vivir con lo que está sucediendo y lo peor que podemos tener es miedo, lo peor que podemos pensar nosotros es que pues qué nos va a pasar y que esto es el fin del mundo. Bueno, si fuese el fin del mundo no tendríamos por qué preocuparnos, pero el asunto es que no es el fin del mundo y entonces vamos a tener que vivir consecuencias y vamos a tener que vivir, perdón, calamidades y vamos a tener que vivir dificultades por causa de que no sabemos seguir indicaciones y nos cuesta trabajo seguir indicaciones. Y tal pareciera que esto se termina y tal pareciera que esto se acaba y de repente nos avisan que no, que la cosa está peor. Y de repente oímos noticias de Europa, de Estados Unidos y de repente sentimos y pensamos en nuestro corazón y decimos, si ellos que son primer potencia o países primermundistas, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de América Latina? ¿Qué va a ser de México? Y luego salen en las noticias a decir que la crisis en América Latina es grave y que si esto sigue así, pues va a ser más grave aún. Y entonces por todo lado vemos pánico, por todo lado vemos miedo, por todos lados vemos malas noticias, por todos lados estamos enfrentando situaciones. Yo de repente platico con conocidos y las noticias son terribles. Acaba de fallecer un familiar y nos cuentan, ¿no? Nos cuentan que acaba de fallecer un familiar, acaba de fallecer un conocido, que un vecino, que esto, que el otro, y vemos tantas cosas y nos enteramos de tantas cosas. Recién se los he platicado constantemente que el número de pastores, el número de predicadores que han fallecido por esta causa, por esta crisis, está subiendo, va en aumento. Hoy escuchaba la renuncia del presidente, bueno, perdón, la renuncia del expresidente José Mujica, que ahora es senador, y estaba renunciando a su senaduría, y él decía con claridad, y decía, no es tanto que me quiera ir, pero esta crisis, este virus, me está obligando a retirarme, porque por su edad, por su condición física, por su padecimiento
físico le estaba obligando y él se retiraba del Senado, renunciaba al Senado, renunciaba a esa posición y él buscaba ser congruente con su pensamiento y su ideología y dejaba ese cargo, no porque no quisiera, perdón, no porque no quisiera ser senador, sino porque las circunstancias lo estaban obligando. Y yo oía eso y conmovía mi corazón porque la verdad es que parecieran cosas insignificantes y a veces lo que vivimos todos los días, lo que tienes que vivir tú todos los días para ir a trabajar, para salir a tus actividades diarias o simplemente para quedarte en casa, de repente eso hace que se vuelva complicada nuestra existencia y añádele a esto que tenemos miedo y tenemos miedo a lo que pueda pasar. El miedo que se produce por toda esta incertidumbre y el miedo que está generando toda esta condición nos hace pensar de manera catastrófica, nos hace pensar lo peor, nos hace esperar las cosas más graves. Y cuando nosotros estamos viendo estas estadísticas alarmantes que nos comparten todos los días, no solamente en la conferencia de prensa del presidente o en las conferencias de subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y luego las noticias y luego las redes sociales y en todos lados ves estadísticas alarmantes y luego que esconden números y que si no los esconden y que si sí son los 80 y tantos mil o que son más de 150,000 y entonces oyes tantas cosas y no solamente en México, en el mundo, y parece que esto no termina y no terminará, parece que esto continúa y continúa. Hoy venía llegando, había ido a comprar unas cosas para la comida y porque a veces el que tiene que salir soy yo, prefiero salir yo a que salgan mis hijos o mi esposa. Entonces salgo a comprar y ya venía de regreso y venía llegando un vecino aquí en la calle donde vivimos. Venía llegando un vecino y ya me digo que platicamos y me decía él, ojalá esto no empeore, ojalá esto no empeore, porque es difícil, es complicado lo que estamos viendo todos los días y enfrentar esto todos los días y pareciera que no termina y ojalá esto no empeore. Y me decía él con una cara que de verdad le creí en su corazón, le creí que lo que me estaba diciendo era de verdad sincero y tenía cierta preocupación. Es un hombre más alto que yo, un cuerpo más fuerte, más robusto que el mío y cuando me hacía ese comentario veía una fragilidad en él que me hacía pensar que en realidad muchos no están listos ni están preparados ni emocionalmente ni espiritualmente para todo esto que está pasando. Por eso hoy me tomo el atrevimiento de platicar con ustedes acerca de esto que se está generando en el ambiente, en nuestro corazón, en las noticias, en alrededor, con la gente que conoces, y se está generando una desesperanza, se está generando un temor que no nos permite ver con claridad y no nos permite ver con esperanza lo que esté por venir. De hecho, muchos están perdiendo su esperanza, están perdiendo su confianza, están perdiendo sus ganas de seguir, sus ganas de avanzar. Algunos están dando por vencidos, algunos están dando por derrotados en medio de toda esta crisis. Así es que hoy quiero platicar contigo de este miedo a morir, de este sentimiento que se produce en nosotros, que se genera por las circunstancias, por lo que está pasando, por lo que sucede en nuestro entorno. La verdad es que no hay por qué tener miedo a morir, pero el miedo está ahí y la idea de morir pues sí genera cierta incertidumbre. No estoy diciendo que seamos de palos y que no nos importe y que digamos, cualquiera se muere y todos vamos a morir y algún día me he de morir. No, no estoy hablando que seamos ni cínicos, ni desvergonzados, ni imprudentes y estemos tratando de jugarle al vivo para acabar muertos. Entonces no estoy hablando de eso, estoy hablando de que necesitamos vencer este miedo a morir. Y quizás nos ayude un poquito el testimonio del apóstol Pablo para poder comprender esto que les estoy tratando de explicar. En este contexto de lo que está sucediendo, en este contexto de las próximas celebraciones en México principalmente, claro, en el mundo también se celebra Halloween y también en otras partes de América y de Latinoamérica se celebra Día de Muertos y entonces seguramente tendrás algún familiar, algún conocido como yo los tengo que celebran poniendo un altar en su casa y entonces el mexicano cree que puede negociar, que puede llegar a un acuerdo, un negocio ahí, un trato que pueda hacer con la muerte al
celebrar o al tener presente la celebración del Día de Muertos. Tiene mucho que ver, no voy a hablar de eso, ya lo he platicado antes, hoy quiero hablarte de esta actitud que de repente tenemos este miedo a morir. Insisto, no estoy ni profetizando ni declarando que nos vamos a morir todos, no estoy siendo fatalista, no estoy hablando de una condición o anunciando una condición, no, es simplemente que tu corazón esté tranquilo, que puedas estar en paz, que puedas sentirte a gusto con la vida, que disfrutes cada día, que si tienes que ir a trabajar, vayas a trabajar sin miedo, que si te tienes que quedar en casa, lo hagas sin miedo, que si alguien en tu casa o en tu familia tiene que salir y enfrentar al mundo y enfrentar esta pandemia que está fuera y está haciendo sus estragos, lo hagas sin miedo. Que cuando oigas un comentario calamitoso o desesperanzado, puedas tener tú la fortaleza para decir, no, mantengamos la fe, mantengamos la confianza y esto también pasará. Y si durara mucho tiempo y si viviéramos en ello mucho tiempo, pues entonces que seamos lo suficientemente fuertes para sobreponernos y para llegar hasta el final, para llegar hasta el otro lado. Dijera mi buen amigo Alberto Nova, que te envío un saludo, brother, gracias. Dijera el buen Alberto, que Dios te dé la fuerza para llegar hasta el otro lado. Creo que Dios quiere darnos esa fortaleza, pero algo que necesitamos es tener esperanza. Necesitamos esperanza para creer, para fortalecernos, para acercarnos a Dios y saber que no hay por qué tener miedo a la muerte. Es una condición del ser humano, todos vamos a morir, pero hay que saber enfrentarla, no celebrándola. De hecho, hay un sticker, un meme, un dibujo donde dicen algunos adoran a la muerte, muchos celebran a la muerte, otros la veneran, pero solo Jesús la venció. Y esa es la esperanza que tenemos y esa es la confianza que tenemos y no pretendemos nosotros ni adorar, ni celebrar, ni venerar a la muerte. Sabemos que Jesucristo la venció y sabemos también que podemos estar confiados, seguros y tranquilos de que Dios nos sostiene en medio de toda circunstancia. Pensando en esto o creyendo en esto, me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y Pablo dice lo siguiente, seguramente has escuchado este texto y seguramente lo has repetido también y seguramente lo has compartido, pero hoy quiero que lo leamos si tienes oportunidad de tomar tu Biblia y dice en Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se oye muy bonito, la verdad, muy épico, muy heroico, ¿no? O sea, yo puedo vencer y tengo la confianza y la esperanza y puedo asegurarme de que la muerte no me derrota, porque si morir es ganar, entonces cuando la gente piensa que al morir pierde, Pablo dice, yo no pierdo, yo gano, porque para mí el morir es acercarme a Dios, venir a Dios, entregarme a Dios en una vida posterior a la que ya he vivido. Ahora, si bien suena muy bonito y suena muy bien lo que dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, si vivo, vivo para Él, si muero, muero para Él, que es lo que dice el apóstol Pablo. Si estoy vivo, aquí estoy con ustedes, si muero, estoy con Él, así es que no pierdo, o sea que viva, o sea que muera, somos del Señor. Y estas palabras de Pablo, aunque se oyen muy bien y se oyen muy heroicas y muy épicas y ahí muy de grito de guerra y de batalla y ¡wow! Vamos hacia adelante, aunque se oye muy bien, la verdad es que al momento de vivir una circunstancia, lo que menos queremos es padecer y entonces se genera ciertas incertidumbres, ciertos miedos, ciertas incapacidades espirituales para poder usar este grito del apóstol Pablo, este grito de guerra,
poderlo usar con certeza y convicción en el corazón en el momento de mayor crisis. Cuando todo está bien, es fácil echarle porras a tu equipo cuando va ganando. El asunto es cuando vas perdiendo. ¿Cómo le echas porras a tu equipo cuando vas perdiendo? Ve un partido de fútbol, ve una transmisión de un equipo, de un partido de fútbol y ve al equipo que va ganando, sus aficionados gritan y celebran y avientan las playeras para arriba, mientras que el equipo que va perdiendo, cuando se hacen las tomas del equipo que va perdiendo, puedes ver los rostros, son rostros de derrota, son rostros de desaliento, son rostros de haber perdido toda esperanza e incluso decepción hacia su propio equipo, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando sabemos que no nos vamos a morir, cuando sabemos que hay mucho camino por delante, pues decimos con toda libertad, para mí el vivir es Cristo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hasta nos oímos heroicos, nos oímos épicos, nos oímos conquistadores y que se haga a un lado la muerte, porque aquí vienen los hijos de Dios, el ejército victorioso del Señor. Pero eso es cuando te va bien. Cuando las cosas están bien, cuando no hay pandemia, cuando no hay crisis, cuando tienes chamba, cuando vas a trabajar todos los días, cuando tienes para comer, cuando tienes para gastar, cuando tienes tiempo, cuando estás sano. Entonces esos gritos, pues se oye hasta como un rugido de león. El asunto es cuando las cosas no marchan bien. Y cuando las cosas son difíciles y cuando hay una crisis y cuando enfrentamos las dificultades y enfrentamos la desesperanza y todo a nuestro alrededor apunta a que no hay forma, no hay manera de tener una esperanza y de tener una confianza de que las cosas pudieran mejorar. Y nos encontramos desamparados, nos encontramos desvalidos, nos encontramos débiles, flacos espiritualmente, y entonces pues no, ningún grito de esperanza podría salir de nuestro corazón buscando o anhelando que ese grito esperanzador o ese grito de guerra nos pudiera levantar el ánimo en medio de una crisis o de una situación difícil. Entonces, Pablo se atreve a decir aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, se atreve a decir, perdón, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y perdón, te leo el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo está listo para vivir o para morir, está listo. Ahora, sería bueno que nosotros también estuviéramos listos. Sería maravilloso que pudiéramos sentirnos fortalecidos y capaces con toda esperanza, con toda fe y confianza de que sin importar cuál fuera nuestra situación, podríamos estar fortalecidos para poder declarar las mismas palabras que el apóstol Pablo. Sin embargo, perdón que insiste y que sea repetitivo, cuando las cosas van bien es maravilloso, pero cuando las cosas no van bien. Y hoy las cosas quizás no estén muy bien, hoy quizás las cosas no estén marchando muy bien para ti. No quiero ser catastrófico, insisto, no quiero ser ave de mal agüero o ser ahí un aguafiestas echándote a perder tu esperanza y tu confianza. No, pretendo ser realista, tengo fe en Dios, tengo confianza en Dios, pero sé que las cosas no están bien, sé que las cosas no están marchando bien. Y sé también que las cosas están siendo complicadas para muchos de ustedes quizás se las han tenido que arreglar para salir a trabajar, para tener que cumplir. Algunos ya pasaron por el cuadro de la enfermedad, algunos ya pasaron por la crisis de la enfermedad y han logrado salir adelante, pero abatidos, golpeados por este virus malicioso que anda ahí haciendo de las suyas. Y entonces de repente nos encontramos ya trastocados, afectados, como después de una batalla y después de una guerra te encuentras en el campo de batalla sabiendo que tu ejército, que tu equipo ha sido menguado, que tu equipo ha sido disminuido por la batalla y que aunque estás vivo, tienes una especie de dolor interno, una especie de sabor a tristeza y a dolor por causa de darte cuenta que alrededor tuyo muchos soldados han caído.
esa sensación es la que estamos viviendo muchos. Muchas personas están teniendo esa sensación. Y entonces empieza a generar lo mismo que en un campo de batalla, lo mismo que en una guerra. Se empieza a generar ese sentimiento de ¿en qué momento me tocará a mí? ¿En qué momento seré yo el que sea afectado? ¿En qué momento seré yo el que caiga fulminado en el campo de batalla porque esta guerra no termina? Y esa sensación está ahí permanentemente y empieza, si la alimentamos, si seguimos oyendo malas noticias y seguimos oyendo estadísticas terribles y seguimos oyendo, no estoy diciendo que no lo oigas, estoy diciendo que eso, escuchar todo eso sigue produciendo en nosotros esa desesperanza, esa desconfianza, esa sensación de que vamos perdiendo en el campo de batalla. Un campo de batalla que ahorita pareciera que el que está teniendo la victoria es este virus, esta enfermedad, esta pandemia, pareciera que es quien va ganando. Y por lo que oímos, por lo que pasa, por las decisiones de los gobiernos, de mandarnos a encerrar en las casas, en cuarentena, de usar cubrebocas todo el tiempo, pudieras pensar, nosotros también usamos cubrebocas todo el tiempo. Aquí tengo lo que estoy por usar en esta semana, perdón, ahí se me atoró aquí. Aquí tengo mi cubrebocas para usar, para salir. Si tenemos que ir a la tienda, tenemos que usar cubrebocas. Ya ahora lo que colgamos, lo que tenemos aquí a la mano son cubrebocas y gel y jabón y un atomizador para rociarnos cuando salimos a la calle y todo eso que genera una sensación de tal pareciera que el virus y la pandemia van ganando esta batalla y nos están derrotando. Y entonces, así como les decía, como un soldado que ve a sus amigos caer, que ve a sus compañeros caer en el campo de batalla, de repente empieza a sentir esa sensación de ¿en qué momento me toca a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Y entonces se genera un miedo que bien puede paralizarte para no actuar, para no hacer nada, para vivir aterrorizado, para vivir con miedo, o bien puede ser eh, un motor, un impulso que te ayude a salir de en medio del campo de batalla. Yo espero que podamos al final de con la fortaleza y la confianza en Dios, podamos decir las palabras de Pablo de Filipenses capítulo 1 versículo 21 cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Insisto, no estoy siendo catastrófico, no estoy declarando absolutamente nada, no estoy diciendo que vamos a morir todos, no estoy diciendo, bueno, que sí vamos a morir todos, pero me refiero a no que ya se viene ahora sí la muerte de todos. No estoy diciendo eso. Respeto mucho el dolor y el sufrimiento de aquellos que ya perdieron un familiar, que ya perdieron a alguien que aman, que ya perdieron a algún conocido, que ya fueron trastocados por esta pandemia, por esta crisis. Me decía mi papá hace unas semanas atrás, cuando recién empezaba todo esto, me decía algo que me hizo reflexionar. Él decía, ya pagué el precio de esta pandemia, ya pagué porque había perdido un ser muy querido para él y dice, ya pagué a esta pandemia el precio de esta crisis, ya lo pagué. Y de verdad hay gente que está pensando que quizás todavía no paga su cuota o que quizás todavía no ha sufrido lo suficiente o no ha vivido lo suficiente y todavía vienen cosas peores por vivir. Y hay gente que está pensando así, calamitosamente, que está pensando en lo peor, que está esperando que esto sea terrible y algunos incluso están viviendo aterrorizados, con miedo incluso a salir, a asomarse a la calle y pararse afuera para que les dé el sol y entonces prefieren encerrarse, pero eso también está generando que está trastocando, que está trastornando, que está afectando a nuestras sociedades y a nuestras familias. Y tenemos que ser cuidadosos porque si no observamos y no nos detenemos a poner atención a lo que está sucediendo, entonces sin darnos cuenta estaremos alimentando este pensamiento, pero sobre todo este miedo a morir. Viviremos atemorizados, viviremos retenidos, viviremos esclavos de nuestros propios miedos. Hoy estábamos viendo después de la comida, antes de empezar esta transmisión, mi familia y yo estábamos viendo una película que me gusta, ya se me había olvidado,
la vimos hace algunos años, de hecho la vimos cuando salió en el 2015, que se llama Little Boy o El Gran Pequeño. Es una película, por cierto, de producción de Eduardo Verástegui. Yo no lo sabía, pero él produjo esta película. eh, y es una película interesante, aunque quizás no sea la película más extraordinaria de todas las películas que pudieras ver. Pero es una película interesante. Yo soy muy chillón y la verdad, en las escenas que llegan a las emociones, sí, fui movido y lloré y se me brotaron las lágrimas. Pero es un mensaje de fe, es un mensaje que realmente valdría la pena si no lo has visto. Se llama Little Boy o El Gran Pequeño del 2015, que es una buena película. Espero que la puedas ver. La dirige Alejandro Gómez Monteverde y la produce Eduardo Verástegui. Así es que si tienes oportunidad de verla este fin de semana o en la semana cuando tengas chance, vela. Incluso está en YouTube, ahí es donde la encontramos nosotros. Ahí está en YouTube, es esta versión gratuita. No sé quién la habrá subido, pero ahí no la encontramos porque la buscamos en Netflix y Netflix, perdón. La buscamos en Netflix y la buscamos en Amazon y no la encontramos. Así es que curioseando en YouTube ahí apareció y ahí fue donde la pudimos ver. Así es que si tienes chance de verla, pues vela. Será interesante que, que puedas captar el mensaje que tiene esta película. Ojalá la puedas ver. Bueno, regreso al tema, porque luego se me acaba el tiempo y no termino. Así es que Pablo se atreve a decir con toda libertad, porque no está diciendo una palabra emocional, Pablo no está hablando desde sus emociones, Pablo está hablando desde sus convicciones. Pablo sabe que para él vivir es extraordinario porque puede dedicar su vida, sus fuerzas, su cuerpo, sus huesos, su carne, puede dedicarlo al servicio de Dios, edificando y enseñando a los hermanos en la fe, a los que han creído en Jesús y compartirles la fe del Señor, y puede dedicar su vida y sus capacidades a eso. Pero también Pablo se siente seguro de saber que si se terminara su vida y se acabara su tiempo en la tierra, él está tranquilo y está seguro porque podría ir a la presencia del Señor. ¿Por qué Pablo se siente tan feliz? Eh, bueno, quizás no feliz, se siente sin miedo para poder decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder decir esta frase sin que sea emocional, sin que sea obligada en nuestros corazones, porque la fe te obliga, porque tu fe en Jesús te obliga a repetirla, aunque no la creas? Para que nuestras palabras, cuando digamos esta frase, vayan impregnadas de toda convicción, como la convicción que el apóstol Pablo tiene. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué ingredientes o qué actitudes o qué acciones nos hacen falta para poder llegar a este punto de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Sin miedo, con seguridad, con esperanza, porque si tú lees esta frase y lees los versículos y el contexto en el que está hablando Pablo, te darás cuenta que Pablo tiene una esperanza indubitable, una esperanza inamovible, donde él confía que si muriera, él está seguro de que estaría en la presencia de Dios. ¿Cómo es que Pablo logra esto? ¿Será que el encuentro que tuvo con Jesús, que lo tumbó de su montura y lo hizo quedar ciego, será que eso generó la convicción? Me gustaba lo que platicábamos el sábado en la entrevista de Vida de Fe y Café con la profeta Diana Patricia, que te envío un saludo, Diana. Estábamos platicando con ella y hablábamos de la experiencia sobrenatural que tuvo ella para conocer a Jesucristo. Y entonces hablábamos de esto y yo le decía, entonces, esta experiencia sobrenatural te llevó a conocer al Señor. Y ella dijo algo que es muy interesante. Ella dijo, no, la experiencia hizo que yo me acercara. Pero la decisión personal de seguir a Jesús fue lo que me hizo ser salva. Es recibir la salvación y perseverar en la salvación
que Jesucristo me ha otorgado. Lo mismo le pasa a Pablo. Pablo tiene una experiencia sobrenatural, se cae de su montura, se queda ciego, pero eso no fue lo que lo hizo salvo. Eso fue lo que le permitió conocer a Jesús. Pero la decisión de Pablo de seguir a Jesús, eso es lo que le otorgó la salvación. Y entonces es su convicción de Pablo, no por una experiencia sobrenatural, lo que generó en Pablo la decisión de seguir a Jesús, la decisión de creer en Jesús, es lo que genera en Pablo esa convicción tan clara y tan profunda que nos comparte en Filipenses cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nos hace falta eso, nos hace falta esa certeza y esa convicción que nos permita hacer esta confesión, no emocionalmente, no circunstancialmente, sino por convicción en tu corazón. Y esta convicción se genera no por una experiencia sobrenatural, esta convicción se genera por tu propia decisión de seguir a Jesús. Así es que, pues tendríamos que hacernos a la idea de que hay algo que nos hace falta. Tendríamos que reconocer que hay algo que nos hace falta, que seguramente hizo Pablo, que nosotros no hemos hecho, y por eso todavía tenemos esa incertidumbre, esa falta de fe, esa desesperanza de ver la muerte con miedo y con terror, porque quizás no conocemos lo que venga después. No quisiera mencionar, ahorita nos llevaría más tiempo, pero a veces tenemos miedo a la muerte porque no sabemos qué hay después, no tenemos la menor idea de lo que viene después, no tenemos la menor idea de lo que va a pasar, nos sentimos que no estamos listos para presentarnos delante del Señor, y entonces se genera precisamente ese miedo, esa incertidumbre hacia la muerte, y no tenemos la capacidad de enfrentar esa condición del ser humano que es la muerte. El ser humano va a morir, cualquiera que sea, del color que sea, del tamaño que sea y de la creencia que sea. Todo ser humano va a morir, y vamos a morir ya sea porque llega nuestro tiempo o ya sea porque es el final de los tiempos. Así es que de alguna manera la Biblia dice es condición o es ley o es regla que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así es que el ser humano tiene que pasar por esa etapa que es la muerte, pero no estamos listos, y entonces como no estamos listos, como no tenemos convicción en nuestro corazón, la misma convicción que tiene Pablo, Pablo está completamente convencido, Pablo está determinadísimo en creer y en saber que lo que la búsqueda de Dios que ha generado en su vida le hace tener esta certeza que le permite declarar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué podríamos nosotros alcanzar esta certeza y esta certidumbre de fe? ¿Por qué podríamos tener esta certidumbre de fe y poder confrontar a la muerte? Miren, Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, moviéndonos un poquito más en la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8, dice: es Pablo quien habla y le escribe a Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe, y le dice: Pablo, porque yo ya estoy listo, más bien dice, perdón, leo, es que se me juntaron aquí los cables, perdón, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Creo que aquí, en esta carta, si bien en Filipenses capítulo 1, versículo 21, podemos leer que el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, creo que aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, nos explica cómo es que Pablo puede tener esta certeza, cómo es que puede estar tan seguro de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que la explicación está aquí en 2 de Timoteo, porque aquí lo primero que empieza en el versículo 6 diciendo es: porque yo ya estoy para ser sacrificado, es decir, yo estoy listo para morir. Yo ya estoy cercano, incluso dice en el versículo 6 también, dice: y el tiempo de mi partida está cercano, es decir, estoy más para allá que para acá. Y no es que Pablo estuviera moribundo cuando escribe estas líneas, por supuesto que no. Pablo está escribiendo las cartas y está en prisión, pero sigue predicando y sigue hablando del evangelio y sigue escribiendo cartas. No es que estuviese moribundo o que estuviese débil y él dijera: perdón, me dio un cuadro de hipo aquí, pero no es que Pablo dijera: tengo
me siento cansado, estoy débil, estoy con los achaques, estoy en mi lecho de muerte, ya veo que me anda rondando la calaca alrededor de mí y por eso les digo que ya estoy por partir. No, Pablo seguía haciendo su labor, Pablo seguía trabajando, seguía predicando, seguía escribiendo cartas, seguía enseñando, transmitiendo, formando discípulos, porque sabía que estaba cerca su partida y sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo su labor hasta el último instante que le fue posible hacerlo. Él siguió predicando y enseñando el Evangelio. Sin embargo, ahí en el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El entendido de que todo sacrificio y que toda ofrenda que se presentaba al Señor tenía que llevar una libación por sí misma para poderla presentar delante del Señor. Así Pablo, me imagino que le está diciendo a sus discípulos, yo estoy preparado, ya he sido alistado para morir en sacrificio para mi Señor. Ya estoy listo para morir, para entregarme en una ofrenda agradable a Dios. Estoy listo para partir. Incluso él dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Primero, una de las cosas que encuentro en este texto para que Pablo no tenga miedo de morir es saber que va a morir. Es decir, una de las cosas que nos hace sentir miedo hacia la muerte es que nos preocupa morir, tenemos miedo de morir. Pablo no tiene miedo de morir, sabe que va a morir como todo ser humano, no porque le están mandando una sentencia o le están mandando una advertencia que está pronto a morirse, sino porque sabe que todo ser humano puede morir. Ahora, él ha venido haciendo una labor durante muchos años y cada vez iba cumpliendo cada uno de los mandatos y de las encomiendas que el Señor había dado. Y la última encomienda en particular para Pablo era que fuese a Roma. Y estando en Roma es donde escribe esta carta a Timoteo, y es estando en Roma que se da cuenta que está en la última misión que le había encomendado nuestro Señor Jesucristo, y que estando en esta última misión no había recibido otra instrucción, no había recibido otra indicación de parte de Dios. Por lo tanto, tal pareciera que ahí se terminaba el camino, que ahí se terminaba el viaje. Ahora, insisto, no es que Pablo estuviese achacoso o estuviese débil o estuviese moribundo que dice estas palabras. No, Pablo sigue haciendo su labor y se siente con la fortaleza para seguirlo haciendo. Lo que pasa es que Pablo sabe y se da cuenta que lo que le había sido encomendado había cumplido con ello. Entonces, tocar el asunto de la muerte, a veces tenemos miedo de hablar de la muerte como si fuera ese personaje de la película de Beetlejuice, que si lo nombras 3 veces se va a aparecer y se va a manifestar. Y tenemos miedo a tocar el tema porque no vaya a ser que pase, no vaya a ser que suceda, no vaya a ser que, híjole, la de malas, pastor, y usted hablando de esto, y ahorita que estamos en temporada, no vaya a ser que se aparezca y entonces haga de las suyas. No, hermano, tenemos que tener la certeza de que el ser humano va a pasar por esa etapa, nacer, crecer, reproducirse si le es posible, y si ese es su deseo, reproducirse y después morir. Entonces, esa es la condición del ser humano, en la que el ser humano se encuentra. Simplemente la condición de pecado nos hace ser vulnerables en las normas que Dios establece, porque el ser humano, por causa del pecado, tendría que enfrentar la muerte. Es una de las consecuencias de la condición humana actualmente por causa del pecado cometido por Adán y Eva. Bueno, eso es para otro tema, es para otra enseñanza, pero el ser humano va a morir. Y cuando tenemos miedo de decir, no lo digas, no lo menciones, no sea que pase, cállate la boca, que la boca se te haga chicharrón, échate sal ahí en la lengua para que lo que dijiste no se cumpla y andamos haciendo quién sabe cuánta cosa, porque hablar de eso es complicado. Y entonces cuando no hablamos, cuando no explicamos, cuando no damos a conocer la verdad acerca de la muerte y no decimos lo que la muerte es y lo que la muerte significa y lo que le pasa al ser humano, dejamos que alguien más enseñe acerca de la muerte. Dejamos que alguien más nos diga cómo hay que enfrentar la muerte y hay gente que la celebra y que prefiere poner un altar y que prefiere disfrazarse de ella porque cree que así de esa manera podría burlarse. Ojalá pudieras ver la película o leer el libro de Macario con Ignacio López Tarso, donde cuenta la historia de un hombre que hace un trato con la muerte. Bueno, esa es la historia que cuenta la película, pero es curioso porque muchos quisieran eso, quisieran poder negociar con la muerte y poder conseguir un poco más de tiempo para poder disfrutar lo que se quiere. Es lo que le pasó a Macario, con tal de no morir.
en la historia con tal de no morir y poder disfrutar de ese guajolote que le había preparado, o pollo, no recuerdo si era pollo o guajolote, pero ese de poder, para poderlo disfrutar, porque la muerte se le aparece y le dice, vengo por ti, y el otro ni siquiera había probado ese banquete que le había preparado su esposa, y entonces negocia con la muerte y le dice, te doy la mitad del pollo, pero pues vayámonos comiendo, ¿no? Despacito, al menos para que disfrutar la mitad de ese pollo. Y entonces esa es la idea que tenemos hoy en día, de que podemos negociar con la muerte, que podemos llegar a un acuerdo, que podemos disfrazarnos de ella, o que podemos disfrazar nuestro entorno de eso para burlarla, para evitarla, para que no haga de las suyas. Entre la mezcla rara de la cultura tradicional nacional, de esta cultura antigua, de, de la muerte y todo lo que implicaba y la ideología que se tenía en la cultura náhuatl, en la maya, en la olmeca, en todas estas culturas antiguas de nuestra tierra que practicaban estas celebraciones. Entre esa mezcla rara, entre la mezcla de los españoles, entre la mezcla de los gringos y el Halloween, perdón por la palabra, de entre los americanos, los norteamericanos y el Halloween, y toda esa mezcla de culturas nos han venido a dar una ideología o un pensamiento donde creemos que si no hablamos de la muerte, si no tocamos el tema de la muerte, entonces pues no va a pasar, como si no la mencionamos, no va a pasar, como si no la mencionamos, nunca va a suceder. Yo lamento la pérdida que han tenido familiares, amigos, conocidos, han tenido pérdidas personales, han perdido familiares, he visto llorar a amigos, amigos míos me han abrazado y llorado en mis brazos por la pérdida de su esposa o por la pérdida de algún familiar, amigas que han perdido a sus esposos y los he visto llorar en mis brazos y es doloroso, de verdad, es doloroso la pérdida de un familiar. Pero no hablar del tema no significa que no va a pasar. No mencionarlo, no decir que fulano falleció o que fulanita falleció, no decirlo es como si no hubiera pasado. Por supuesto, si alguien falleció, ya falleció, sucedió, y nos va a doler y vamos a llorar y vamos a sufrir, pero sobre todo vamos a tener que aprender a amar a aquellos que ya no están con nosotros. Amar de manera distinta, porque cuando amamos a alguien que está presente, puedes darle un abrazo, puedes decirle que lo quieres, puedes traerle un regalo, puedes hacer algo generoso, atenderle, chiquearle, tener intimidad, porque amas a esa persona. El asunto es cuando ya no está. Tienes que aprender a amar a esa persona cuando ya no está y tus sentimientos y tu manera de amarle tiene que ser distinta y tenemos que aprender eso. Pero no hablar del tema significa que no va a pasar. No significa eso, perdón, corrijo, no hablar del tema no significa que no va a pasar. Es decir, si yo no menciono la muerte, significa que no va a suceder. O si yo no toco ese tema, significa que nunca va a pasar y me voy a volver eterno y voy a andar aquí en la tierra toda una eternidad y entonces nunca me voy a ir. No, Pablo le dice a Timoteo, voy a morir. Y está cerca mi hora, estoy cerca del momento en que tengo que partir con el Señor. Y no es que Pablo le estuviera dando una mala noticia. Pablo estaba feliz porque sabía que en cualquier momento vería a su Señor. Entonces, el no hablar del tema no hace que no pase. Tenemos que, tampoco se trata de andar diciendo, todos vamos a morir, todos nos vamos a morir. No, no es eso, no es generar un pánico, ni una desesperación, ni una angustia. Es entender que es parte de la naturaleza humana tener que pasar por ese trago tan amargo como lo es la muerte. Ahora, ¿cómo es que Pablo, o cómo es que para Pablo, el apóstol Pablo, no se vuelve un trago amargo, sino se vuelve una buena noticia? Me voy a morir, ¡wow! ¡Qué padre! Estoy a punto de ver a mi Creador, estoy a punto de ver a mi Señor, estoy a punto de ver cara a cara a aquel que dio la vida por mí y que me dio la oportunidad de ser transformado, de ser cambiado por su poder, por su gracia y por su amor. Y eso que el apóstol Pablo comparte tiene una certidumbre en su corazón, le produce tal certeza en su corazón que lo puede decir con libertad. Pablo otra vez ahí en el versículo Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. De lo que está hablando es de su muerte. Ok. ¿Cómo es que vivimos sin miedo a la muerte?
No vencemos a la muerte vistiéndonos de muerte. Es decir, disfrazándonos de muerte, no la vencemos. No le estamos diciendo, mira, ya no vengas este año, ya me disfracé de ti y ya no puedes venirme porque ya te celebré. Eh, mm, claro, claro que sí, Oscar. Yo estoy convencido que la pérdida de un ser querido es muy, muy doloroso. Bendito sea Dios. Hoy mi familia cercana están vivos y puedo disfrutar de ellos, pero procuro disfrutarlos todo lo que puedo porque sé que en algún momento, espero que no sea pronto y oro a Dios que no sea pronto, pero en algún momento alguien me va a faltar y eso va a ser un dolor muy fuerte en mi corazón, pero no significa que tengo que vivir con miedo. Es muy doloroso, por supuesto, no niego el dolor que esto produce, pero no significa que debo de vivir con miedo a la muerte. Alguien va a pasar, algo va a pasar, algún día va a suceder, en algún momento, espero que sea muy, muy lejano, que queden muchos años de vida para mis padres, para mis hermanas, para todos en mi casa, mis hijos, mi esposa, todo. Yo mismo quiero vivir muchos años porque tengo que hacer, todavía tengo muchos planes por cumplir, muchas cosas por alcanzar, y es muy doloroso perder a alguien muy, muy querido, a quien más amas, a quien más quieres, es cierto, es muy doloroso, pero no significa que vivamos con miedo. El miedo a la muerte, el no hablar de la muerte, incluso he visto familias, de verdad he visto familias que procuran no mencionar el nombre de aquel que ya no está. Y no quieren, y no quieren mencionarlo porque entonces todos se ponen a chillar. Todos lloran y todos chillan porque ya mencionaron a fulanito o a fulanita y ya mencionaron a perenganito y a perenganita y entonces como no están, como ya partieron, ya murieron, ya fallecieron, ya no están con nosotros y entonces se vuelve un llanto y una lloradera y un... Entonces, para evitar eso en las reuniones familiares, ahora se viene diciembre, donde es muy común que eso pase, y para evitar que sea una lloradera, entonces mejor no lo mencionan, mejor no mencionan a fulano que falleció, a perengano que falleció. Saben, a mí me gusta algo del ejército, no sé si sea aquí en México solamente, lo he visto en algunas películas norteamericanas, donde cuando fallecen los soldados, se les hacen honores. Y se ponen la mano en el pecho o hacen su saludo de honor o lo que tengan que hacer, no sé cómo salude, pero hacen una forma de darle honor a aquellos que ya no están. Y mencionan sus nombres y se hace un pase de lista y se hacen monumentos en su honor y se dicen fulano de tal. Nosotros hablamos de la historia, de aquellos héroes de la historia, de aquellos héroes nacionales y los mencionamos y decimos, y Francisco Villa murió por la patria y los niños héroes murieron por la patria. Y entonces los mencionamos a ellos porque hicieron un mérito. Y nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos que también fallecieron, no merecen ser mencionados porque nos vayamos a poner a llorar. Pues hay que mencionar, hay que reconocer que esa etapa es una etapa del ser humano y creo que una forma, ahora, quiero que entiendan que esto que te estoy diciendo, o esto de lo que te estoy hablando, te lo estoy diciendo de respecto a lo que enseña la Biblia, tratando, no porque te quiera regañar y te quiera sacar de un sentimiento que tú tienes hacia tus seres amados, no estoy buscando eso, lo que quiero es que entendamos lo que la Biblia dice y cómo la Biblia trata o habla respecto a la muerte, no como nos han hecho creer que tenemos que hablar respecto a la muerte. Y tener miedo de mencionar, y tener miedo de decir, y tener miedo de recordar, porque no nos vayamos a poner sentimentales, nos vayamos a poner muy chillones, y entonces en lugar de poder tener un ambiente favorable, nos la pasamos lamentando la pérdida de alguien. Creo que tenemos que aprender a enfrentar el tema, a decir que sí, que el ser humano en algún momento va a morir. He escuchado a mi padre en varias ocasiones decir, hijos, cada vez estamos más cerca del punto de nuestra partida. Y yo entiendo cuando mi padre lo dice, entiendo cuando mi padre toca el tema y entiendo por qué lo está diciendo. No es porque él esté esperando morirse este año o esté esperando que la muerte ya lo alcance. Por supuesto que no está pensando de esa manera. Lo que está diciendo es que es algo natural, es algo que tiene que pasar. Sin embargo,
Hay que tener miedo de la muerte. No la menciones, no le digas, no la hables, no la invoques, no sea que se aparezca. Y no, de ninguna manera, Pablo lo dice, y después de que lo dice todavía duró un tiempo vivo, o sea, no crean que lo dijo y al otro día se murió, no, todavía siguió haciendo lo que tenía que hacer, todavía se presentó en su juicio, todavía declaró, todavía habló y predicó el Evangelio de Jesús. Pero es necesario, como dice Pablo, o como lo que hace Pablo, es necesario confrontar la condición de la muerte. Segunda cosa, que por la que creo que Pablo no le tiene miedo a la muerte. Y ahí mismo, en este pasaje que acabamos de leer de 2 de Timoteo, ahora en el versículo 7, dice, te leo el versículo 7, dice la palabra de Dios, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Creo que esas acciones de Pablo le dan la certeza a Pablo de no tener miedo a la muerte. Pablo dice, he hecho lo que tenía que hacer. En pocas palabras, o en español mexicano, Pablo está diciendo, lo que tenía que hacer, eso hice. Lo que se me mandó a hacer, ya cumplí. La labor, la encomienda y el trabajo que tenía que hacer, lo realicé. Mi propósito fue cumplido. Y creo que tenemos los seres humanos de llegar al punto de morir y no saber si hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y saben por qué no sabemos si hicimos lo que teníamos que hacer? Porque todos los días vivimos afanados tratando de lograr muchas cosas menos lo que tendríamos que hacer. Menos lo que nos fue dicho que hiciéramos. Y entonces vivimos haciendo mil cosas, vivimos haciendo mil labores, mil actividades, pero ni siquiera estamos seguros de que si lo que estamos haciendo es hacer. Y entonces no vivimos o no hacemos o no cumplimos y cuando llega el tiempo o el final de nuestro camino y el final de nuestra carrera, cuando llega ese momento, de repente nos encontramos en la situación o en el pensamiento de decir, híjole, ¿y si no hice? ¿Y si no cumplí? ¿Y si no realicé todo lo que me fue encomendado? Uy, ¿qué cuentas voy a entregar? ¿Qué cosas voy a hacer? Es como cuando tus papás iban a trabajar, ahorita que los hijos están en cuarentenados ahí en la casa y con las a trabajar y le dicen al hijo o a la hija, ahí te encargo, pones el pollo a cocer o pones la carne a cocer o los frijoles a cocer, cuando venga yo cocino. Y resulta que los papás se van todo el día, cuando llega la hora de regreso, los hijos están desesperados lo que tenían que hacer. Así, tal pareciera que el ser humano hizo mil cosas, hizo muchas cosas, pero no hizo lo que tenía que hacer. Y tal pareciera que cuando vamos a encontrarnos con la muerte, cuando vamos a llegar al punto de morir, tenemos miedo. Tenemos miedo de que, ¿y si no hice lo que tenía que hacer? ¿Y si no cumplí con mi encomienda? ¿Y entonces qué cuentas le voy a dar a Dios? Por supuesto, en gran parte de nuestra vida, lo digo por experiencia y quizás a ti te pasa lo mismo, pero gran parte de nuestra vida nos la pasamos tratando de descubrir cuál es nuestro propósito. Nos la pasamos tratando de entender para qué nacimos. Y lo peor es que a veces estamos buscando la respuesta en los lugares equivocados y con las personas equivocadas, con quien te tienes que acercar y el que tienes que buscar y preguntarle, bueno, ¿para qué estoy en este mundo? Perdón. A quien le tienes que decir, es a Dios. Él es tu creador, Él te formó, Él te hizo. Y Él sabe para qué estás aquí. Y entonces deberíamos de dejar de tener miedo a morir porque hemos cumplido con nuestra labor, hemos cumplido con lo que nos toca, hemos cumplido con la parte que nos corresponde y por lo tanto podríamos estar tranquilos y decir, hice lo que tenía que hacer. Palabras de Pablo ahí en el versículo 7, dice, me voy a morir, estoy por morir mi hora, y dice en el versículo 7, no tengo miedo a morir porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Creo que lo que le fue encomendado, y no es que haya hecho de más, la misma escritura dice que siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Y entonces si tú te preguntas, ¿y cómo sé si lo que Dios me mandó a hacer ya lo hice? Esfuérzate por vivir siendo amable, amando a tu prójimo, amando a Dios sobre todas las cosas, siendo generoso, atendiendo a aquel que lo necesita, buscando a aquel que le hace falta algo, tendiendo la mano y buscando ayuda cuando tú la necesitas, dando lo mejor de ti, mostrando tu mejor cara todos los días, haciendo lo mejor que puedas todos los días. Y estoy seguro que si
te quedaran 1000 días por vivir, y es por dar un número, no creas que estoy profetizando nada, ni estoy declarando nada, pero si quedaran 1000 días por vivir, y tú te faltaran 1000 días en tu existencia, y cada día dieras lo de esos 1000 días, dirías las mismas palabras que Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y son tres cosas tan simples que te explico rapidísimo, porque sé que se me está acabando el tiempo, pero te explico rapidísimo. Cuando dice he peleado la buena batalla, no es que él estuviera metido en una guerra. Cuando él habla de ha peleado la buena batalla, es que la condición constante del ser humano de enfrentar el pecado y de enfrentar las necesidades y de enfrentar las tentaciones, en cada momento de su vida, Pablo enfrentó eso y ganó. Es decir, no es que Pablo estuvo exento de ser tentado y estuvo exento de caer en tentación o de caer en pecado. Incluso el mismo Pablo se reconoce a sí mismo como el peor de los pecadores. Es decir, que Pablo no es porque fuera santo, es que peleó la buena batalla y ganó, sino porque mantuvo su fe en Jesús, sabiendo que en cada batalla que enfrentaba, donde en algunas pudo haber perdido, incluso él mismo las cuenta ahí en las cartas que él nos escribe, y podrías leer y darte cuenta que Pablo falló en algunas cosas, incluso hasta en su misma condición física, cuando se sintió enfermo, cuando sentía que un aguijón lo atrapaba, con un aguijón del diablo lo tenía zorrillado, ahí atormentado todos los días, porque todo el tiempo estaba sobre él, y él le pide al Padre: Padre, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, después de 3 veces que Pablo lo pide, el Señor le dice: no, Pablo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Creo que la batalla, o la buena batalla de la que estaba hablando Pablo, es precisamente esa batalla donde cuando él era más débil, Dios lo hacía más fuerte, que cuando él era más negligente, Dios lo hacía más diligente, que cuando él era necio, Dios lo hacía sabio, que cuando él era pobre, Dios lo enriquecía, que Pablo pudo ganar y salir enfrente de esta batalla porque Dios le sostenía. Y después dice: he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera. Quiere decir que Pablo no renunció a mitad del camino. Pablo no se rindió. Por más larga que fuera la carrera, por más pesada que fuera la carrera, por más compleja que fuera la carrera, ya sea que fuera con obstáculos, ya fuera que fuera campo traviesa, con mochila a las espaldas, no importaba de qué tipo de carrera Pablo estaba enfrentando, Pablo no se rajó. Como decimos aquí en México, Pablo no se dio por vencido. Pablo no renunció a la carrera que estaba corriendo. Pablo perseveró, continuó, se afirmó en esta batalla y continuó hasta llegar hasta la meta. El problema es que muchos renunciamos, nos damos por vencidos a mitad del camino, sentimos que no podemos más y no damos ese segundo aire o ese tercer, cuarto, quinto, décimo aire que necesitamos para terminar la carrera, y queremos que la carrera termine. He escuchado a muchas personas que dicen: ay, ya que esto termine, ay, que esta pandemia ya se acabe, que esta crisis ya termine, que este gobierno ya se vaya. No saben las cosas que he escuchado tantas veces y tanto tiempo, porque la gente quiere que las cosas sean a su manera, a su tiempo. Tenemos miedo al sufrimiento, tenemos miedo al esfuerzo, tenemos miedo a la confrontación. Hoy es una descalificación constante acerca de tu opinión, acerca de lo que dices, acerca de lo que hablas, y te vas a encontrar gente que no quiere escucharte, gente que te critica por lo que dices, gente que no habla bien de ti, y la gente se desespera, la gente dice: no, ya que esto se acabe, y renunciamos a todo renunciamos a los trabajos, renunciamos al matrimonio, renunciamos a nuestros hijos, renunciamos al esfuerzo, renunciamos a las responsabilidades, renunciamos a todo. Es más fácil, bueno, aparentemente es más fácil renunciar que esforzó. Pablo, por eso no le tenía miedo a la muerte, porque Pablo se esforzó hasta el final. Pablo continuó hasta el final. No se dio por vencido, no renunció inmediatamente, sino que continuó, perseveró hasta que lograra, hasta que llegara a su objetivo. Mi consejo es: no renuncies. No renuncies, esfuérzate. Ahora, no estoy diciendo que si estás en el peor trabajo de tu vida, no renuncies y te quedes ahí. No, busca una mejor oportunidad, por supuesto. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que no renuncies al trabajo si
renuncies a tu matrimonio, aunque sea una destrucción mutua y constante entre tú y tu pareja. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que no te des por vencido, que perseveres, que cuando te sientas débil, confíes en Dios y que hagas tu mejor esfuerzo todos los días. Y estoy seguro. Mire, mi papá me decía algo. Sé lo que quiere hacer. ¿Quieres ser barrendero? Sé barrendero. ¿Quieres ser astronauta? Sé astronauta. ¿Quieres ser ingeniero? Sé ingeniero. Pero lo que quiera hacer, me decía mi padre, sé lo que quiere hacer, pero sé el mejor en lo que hagas. Si eres barrendero, sé el mejor de todos los barrenderos. Si eres astronauta, sé el mejor de todos los astronautas. Si eres maestro, el mejor de los maestros. Y a lo largo de mi camino me he dado cuenta que no es fácil ser el mejor, porque he renunciado, en muchas ocasiones he tenido que renunciar o he tomado la decisión de renunciar a muchas propuesto, a muchos deseos de mi corazón que me he propuesto, porque no contribuyen, no abonan, no favorecen mi propósito. Y he tenido que dejar muchas cosas, en el camino, pero me aferro a aquellas que sé que son parte de mi propósito, que son parte de mi llamado, y me esfuerzo por alcanzarlas, por cumplirlas, y no procuro no renunciar a mitad del camino. Anteriormente era muy fácil para mí distraerme con cualquier cosa. Estaba haciendo algo y rápido me distraía y ya estaba haciendo otra cosa, y de repente me distraía y estaba haciendo otra cosa, y era, como lo he dicho muchas veces, era aprendiz de todo, experto en nada. Y sé hacer muchas cosas, por supuesto, pero hoy me he propuesto en mi corazón no rendirme en aquello que el Señor ha puesto en mi corazón hacer. Y una de las cosas que ha puesto el Señor Jesucristo en mi corazón por hacer es enseñarte, es compartirte, es darte este mensaje de fe y este mensaje de la palabra de Dios que espero bendiga y edifique tu vida. Eso es lo que estoy buscando hacer. Eso es lo que quiero hacer, porque sé que es parte de mi propósito. Así es que no renuncies. ¿Quieres dejar de tenerle miedo a la muerte? No renuncies, no te rindas. Persevera, continúa. Haz lo que dice Pablo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Llevamos dos cosas. Y la tercera dice, he guardado la fe. Y cuando dice guardado la fe, no es que la agarró y la escondió en un lugar y la guardó muy bien, que luego no la encontraba, como muchas veces nos pasa. Cuando dice guardado la fe, es que ha conservado la fe. Nunca dejó de creer. Desde el momento en que su vida fue alcanzada y fue tocada por Dios, desde ese momento en adelante jamás dejó de creer en Dios, por más difíciles que fueran las cosas, y porque aun cuando no entendía qué era lo que le estaba pasando y no sabía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando, aún a pesar de ello no dejó de creer en Dios, nunca dejó de creer en Jesús, siempre mantuvo su confianza y su esperanza. De esa manera la fe alimenta y alienta tus pasos, tus decisiones. Y entonces no le tienes miedo a la muerte porque sabes que has perseverado en la batalla, que has peleado la buena batalla, que has enfrentado las dificultades, las mismas dificultades que tú estás enfrentando ahora, el mismo dolor que tú estás enfrentando ahora, las pérdidas que tú estás enfrentando ahora. Hay gente alrededor del mundo que está pasando por lo mismo que tú. Y no me puedes decir, no, no es cierto, porque yo siento más y yo amaba más o yo quise más a esta persona. No, no es cierto. Hay gente que seguramente amó más que tú a este ser querido que ya se adelantó y que ahora ya no está con él o con ella. Y estoy seguro de que la certeza de tu corazón, el amor que tienes por tu ser querido, el dolor que sientes cuando alguien ya no está contigo, ese mismo dolor alguien más lo está sintiendo en alguna parte del mundo. Ahora, no estoy diciendo mal de muchos, consuelo de tontos. No estoy diciendo, como lo sufren todos, pues confórmate. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo con esto, o lo que te quiero decir con esto, es que no tenemos que vivir con miedo a la muerte. Tenemos que vivir con una certeza en tu corazón de que hiciste lo que tenías que hacer. Yo espero algún día muy, muy adelante en mi vida y en mi existencia, muchos años más adelante, que cuando yo esté a punto de morir y llegue mi momento de morir, yo pueda decirle con toda tranquilidad a mis generaciones, a mis hijos, y si ya mis hijos tienen hijos, a los hijos de mis hijos, decirles a ellos, y si ya tengo bisnietos, también decirle a los hijos de mis hijos, a los hijos de los hijos de mis hijos, decirles a ellos,
he conquistado la carrera, he terminado la carrera, a donde el Señor me puso que caminara, llegué al final. He peleado la buena batalla, enfrenté tentaciones, enfrenté debilidades, enfrenté defectos en mi persona, pero todos ellos los superé y ahora soy una mejor persona de lo que fui hace 40, 50, 70 años atrás. Soy una mejor persona ahora. Y poderles decir a ellos que nunca dudé y nunca tuve miedo de lo que pudiera venir en mi vida, porque todo el tiempo Jesucristo dio esperanza y dio certeza a mi corazón. Creo que esto que logró Pablo de poder decir mi tiempo se ha llegado, mi hora se ha llegado, lo logra por todo esto que acabamos de leer en el versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 4, cuando Pablo le dice a Timoteo, hice lo que tenía que hacer. Viví mi vida al 100%, al 200%, al 1000%, al porcentaje que le quieras poner, pero Pablo hizo lo que tenía que hacer. Y no se rindió, no se rajó, como decimos aquí en México, no se echó para atrás, perseveró hasta conquistarlo, hasta lograrlo, hasta llegar a su propósito. Y ahora que ve la muerte de cerca, no se asusta, no tiene miedo, no le preocupa lo que está a punto de sucederle, porque sabe que hizo lo que tenía que hacer, lo que le fue encomendado por hacer. Y por último, ya con esto me callo mi boca. Por cierto, aprovecho aquí porque me están mandando saludos antes de terminar, pero luego se me va y luego ya no los saludo y perdónenme por ello, pero a veces este dispositivo electrónico, tengo que estar aquí con el celular grabando y tengo que estar con la computadora para poder ver todo, que aparezca todos los mensajes y aprovecho para enviarles saludos a quienes nos están viendo, nos vieron, se les apareció ahí en sus notificaciones que ya estábamos transmitiendo y si dieron una vueltita por acá, ojalá regreses a ver el video completo y si tú no has visto el video completo, te recomiendo que lo veas completo. Espero que te bendiga y te ayude. Bueno, envío saludos a Javier, Nemesio Romo, hermano, hasta igual un abrazo bien fuerte. Víctor, hermano, otro hermano de corazón, los quiero, ya saben que los quiero mucho. Víctor Manuel Santamaría, un abrazo fuerte, mi hermano, Dios te bendiga. Amaris Aguilar, o Aguilar dice aquí, pero supongo que es Aguilar, un abrazo fuerte. A Berito ahí en Pero Huerta, un abrazo, Berito, ya sabes, todo mi cariño para ti. A Mariel, un abrazo, Mariel, felicidades, que el embarazo continúe muy bien, de maravilla. Confiamos en el Señor que van a estar muy bien, tú, tu esposo y tu bebé. Así es que estamos orando para que así sea. Humberto, Oscar, brother, gracias por tu comentario. Yo creo que lo que comentábamos hace un momento sí es muy doloroso y creo que el mejor consuelo y la paz que puedes conseguir ante la pérdida y el dolor de que un ser querido ya no esté con nosotros, el mejor consuelo y la mejor... Yo no tendría las palabras precisas y exactas para darte una palabra de aliento y consuelo a tu corazón ante la pérdida, pero creo con todo mi corazón, creo con toda mi fe que el Espíritu Santo es el mejor consolador en el momento del dolor y en el momento de la pérdida. Así es que refúgiate en el Espíritu Santo, deja que Él hable a tu corazón y deja que Él bendiga tu vida, mi querido Oscar. Hermana Elena Morales Vargas, un abrazo a la familia. Les queremos mucho, gracias de corazón. Por ahí anda también Arturo García de la iglesia de Manto Nuevo. Un abrazo, Arturo, a toda la familia, seguramente están ahí reunidos viéndonos todos. Les enviamos nuestro cariño y nuestro afecto. Están en nuestras oraciones todos. Por ahí a mi hermana Ichel, si todavía andas por aquí, hermanita, Dios te bendiga, te quiero mucho. Guárdenme, por favor, galletitas y pan. Ya los vi que quedaron riquísimos, así es que guárdenme, por favor, porque voy a ir a recoger mi dotación. Por ahí también nos manda saludos Alberto. Amigo, un abrazo Alberto Nova, al pastor Alberto Nova de Comunidad Horizontal, allá en Iguala, Guerrero. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte y andas buscando un lugar para congregarte, aunque ahorita el templo está cerrado, la labor que está haciendo Comunidad Horizontal es excelente. Te recomiendo que te pongas en contacto con ellos, con el pastor Alberto Nova, que está aquí en los comentarios, o busca así en Facebook Comunidad Horizontal y te aseguro que al estar en contacto con ellos, primero te van a poner atención a tu interés y segundo, estoy convencido que te pondrán a hacer iglesia, a trabajar como iglesia y a cumplir el propósito de Dios. Por ahí enviamos saludos a Víctor, ya, gracias. Así es, Víctor, por convicción y perseverancia.
morir para vivir, es el nivel al que vamos a llegar. Ahorita lo vamos a comentar, que es en la última parte eh, del versículo 8 de segunda de Timoteo capítulo 4. Ahí para allá vamos, mi querido Víctor. Ese es el punto del apóstol Pablo, por el cual él no le tenía miedo a la muerte. Hoy en día, en estos días precisamente, la gente estará celebrando Día de Muertos, Halloween, y muchos dicen, no, no pasa nada, es una celebración inocente, es una celebración tranquila, es solamente cuestión de celebrar, es una tradición de nuestros padres, el poner el altar, el celebrar a la muerte. Mire, yo no soy quien para juzgar si lo que tú estás haciendo está bien o está mal. Lo que te quiero decir a través de esta charla que estamos teniendo esta noche es que no podemos negociar con la muerte. No, con la muerte no se negocia. Y si tú ves, el Halloween es una negociación, es un truco o treta. En la tradición de los días de muertos también es una negociación. Lee un poquito acerca de la historia, de la tradición de los náhuatl, de los mayas, de los olmecas, de los toltecas, de los tlaxcaltecas, todas las culturas autóctonas nuestras, era una negociación con la muerte. La Biblia dice que Jesucristo no negoció con la muerte. La Biblia dice que Jesucristo venció a la muerte. Nosotros no estamos para negociar con la muerte. Este mensaje que te estoy compartiendo esta noche no es para que aprendas a negociar con la muerte. De hecho, es para que vivas a plenitud, sin miedo a la muerte. Lo que te estoy compartiendo hoy es para que vivas a plenitud, sin miedo a la muerte. Que no estés angustiado porque la muerte anda rondando, porque el coronavirus anda viendo a ver a quién se lleva. No, vive sin miedo a la muerte. Dios es vida, no muerte. Dios establece la vida. Ahora, mucha gente me ha preguntado, ¿pero por qué se llevó a mi ser querido? Ya sea un bebé recién nacido, un jovencito, un adolescente, un adulto, un anciano. Me preguntan, ¿pero por qué Dios se lo llevó? Esa respuesta yo no la tengo, tendrías que hacérsela a Dios. No sé por qué alguien pudiera morir a tiempo o fuera de tiempo, no lo sé, eso no me corresponde a mí juzgarlo, ni tampoco darte una ilusión o una falacia de un engaño para hacerte sentir bien y solamente confortar tu alma. No, eso no me corresponde a mí. Lo que sí puedo asegurarte es que todo ser humano va a nacer y va a morir. Aunque hoy podríamos hablar de otro tema, pero bueno, el destino del ser humano es nacer, crecer y morir, reproducirse en el camino si hay oportunidad, pero ese es el ciclo de la humanidad y todos vamos a morir. Entonces el asunto es que vivamos sin miedo a la muerte, que vivamos sin preocupación de que vamos a morir. Pablo nos está dando 3 consejos que son los que te he mencionado, que son fundamentales, me parece a mí que son fundamentales para vivir sin miedo a la muerte, sin miedo a que esto pase, ya sea que nos pase a nosotros o le pase a un ser querido, que viva sin miedo. Y la mejor forma de vivir sin miedo a la muerte es vivir a plenitud. No estoy diciendo que le des vuelo a la hilacha y que hagas de tu vida un papalote. No, vive con sabiduría, vive con inteligencia, toma decisiones correctas, toma las decisiones que son pertinentes para vivir de la manera adecuada, de vivir de la manera correcta, que edifique y te fortalezca. Quiero terminar con esto porque sé que ya es tarde y algunos ya están haciendo planes para irse a dormir o irse a cenar, si van a cenar provechito, pero quiero terminar con la idea. Y Pablo continúa diciendo, primero, confronta la condición de la muerte, sabe que va a morir, lo confronta, no le huye al tema, lo confronta. Segundo, vive al máximo, por eso dice que peleó la batalla, corrió la carrera que tenía que correr y había guardado la fe. Siempre, ya lo expliqué hace un momento. 2 cosas que son fundamentales. Y lo tercero, que menciona el apóstol Pablo ahí en el versículo 8, dice, por lo demás, es decir, esto que me tocaba hacer ya lo hice. Ahora dice, por lo demás, en lo que viene posteriormente, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Les vuelvo a leer este versículo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo que decía Víctor hace un momento, Víctor Manuel me decía, morir para vivir. Definitivamente. Hay algo que no podemos lograr por nuestros propios méritos y hay algo que no podemos conquistar en nuestro propio esfuerzo. Puedes correr la carrera, puedes esforzarte por pelear la buena batalla, puedes guardar la fe, pero nada de eso te lleva al cielo. Lo único que te lleva al cielo es la confesión, la fe y la certeza de que Jesús es el que te da esa vida eterna. Por eso lo que decía Víctor, y lo vuelvo a citar a Víctor Manuel, cuando dice morir para vivir, definitivamente la única forma de conseguir esta confianza y esta certeza de que tendremos una vida y una eternidad, donde habrá recompensas, donde habrá una corona, donde seremos presentados en un juicio y saldremos bien librados del juicio, es decir, seremos presentados como justos. En aquel día, la única forma de librar esta batalla y salir bien librados es por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo único. Entonces, me encanta porque el apóstol Pablo, el apóstol Pablo menciona, uno, toca el tema de la muerte, no le asusta hablar de ello. Dos, dice, he vivido al máximo, al 100, haciendo lo que me tocaba hacer, cumpliendo mi propósito. Y tres, tengo una esperanza, presentarme en el cielo y salir bien librado y disfrutar. Perdón. Ay, disculpen ustedes. Estas son las señales de que ya me tengo que callar. Así es que ya me voy a callar. Pero no quiero callarme sin antes decirte esto. La tercera parte y el secreto para no tenerle miedo a la muerte es saber que hay algo mejor después de la muerte. Y es la esperanza que nos sostiene. Es la esperanza que nos mantiene firmes, fuertes, sólidos. Confiar en lo que nuestro Señor Jesucristo ha conquistado para nosotros, que es la vida eterna. Y que nos da oportunidad, y que nos da la bendición, y que nos da la certeza en nuestro corazón para llegar a ella. Esa esperanza es la que le permite a Pablo decir lo que te citaba de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esa certeza de Pablo, esa confianza, esa esperanza que Pablo tiene, es lo que a Pablo le permite decir lo que leímos en Filipenses, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La razón por la que Pablo dice esas palabras con tanta seguridad es que él sabe que tiene una esperanza. Es que él sabe que algo bueno viene después de la muerte. Algo más excelente, más glorioso, donde hay recompensas, donde hay una corona. Por supuesto hay un juicio, dice Pablo, hay un juicio. Lo vamos a presentar ante un juez justo y nos va a juzgar a todos los que morimos. Y vamos a presentarnos delante de él. Pero dice, pero yo tengo confianza. Librado, Jesucristo me ha librado. Así es que mucha de la desesperanza, del miedo a la muerte, no sabemos qué viene después. Mi consejo es este. Lo que dice Pablo. Habla del tema sin miedo. Habla de lo que está pasando. Habla con tus hijos y hazles saber que lo que está pasando es terrible, pero no tienen por qué vivir con miedo. Hazles saber que esto que está pasando de la pandemia es algo que no habíamos visto en muchas generaciones, pero que ha pasado en otras generaciones a lo largo de la historia de la humanidad y que la humanidad sigue de pie y sigue avanzando. Habla del tema sin incertidumbres, sin temores en tu corazón. No porque seamos cínicos. Yo no me voy a morir, voy a hacer esto, aquello, me voy a aventar en un edificio, al cabo no me muero. Voy a salir a la calle sin lavarme las manos, voy a salir a la calle y no me va a pasar nada porque no va a pasar nada. No, hay que ser prudentes, hay que ser inteligentes. ¿Por qué me protege? No,
que ser inteligentes, hay que hablar del tema, pero no tener miedo. La segunda cosa que hizo Pablo es vivir al máximo, peleando la buena batalla, corriendo la carrera, guardando, vivir al máximo cada día, sabiendo que probablemente toques, probablemente la riegues, probablemente te caigas, probablemente falles, pero haz tu mejor esfuerzo cada día y persevera hasta el final. Y tercero, mantén una esperanza, una convicción en tu corazón que te haga saber que después de esta vida viene algo mucho mejor, lleno de recompensas. Va a haber un juicio, por supuesto, y vamos a presentarnos delante de Dios, sin miedo, en algún momento, muy adelante, todavía nos falta rato, no se me rajen, no se me echen para atrás, no se agüiten, perseveren y sigan hasta el final. Así es que oremos pues. Si tú tienes algún comentario, déjanoslo ahí. Si tienes alguna pregunta, déjanoslo ahí. Agradezco a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Bendigo sus vidas. Espero que sean bendecidos siempre y que puedan disfrutar de la plenitud, de la abundancia, de la gracia y del favor de Dios. Espero que esta de confianza tengas esperanza, no tengas miedo, vive con amor y con fe a Dios, y estoy seguro y estoy confiado que Dios te alentará a seguir en medio de toda circunstancia. Oramos a Dios porque seas bendecido o porque seas bendecida. Oramos a Dios para que su gracia y su favor pasan y dejan su like. Gracias a todos los que comparten el video. Gracias. Hay quienes nos han preguntado cómo pueden hacernos llegar una ofrenda, cómo aportación a este ministerio. Si te interesa y quieres contribuir a este ministerio, no lo hacemos con ese fin, no lo hacemos con ese propósito, compartimos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Benditos a Dios porque las redes sociales nos permiten llegar a muchos corazones. Pero si tú quieres contribuir con este ministerio y quieres hacer una aportación, ponte en contacto con nosotros por un mensaje ahí en inbox y te hacemos llegar la manera en que nos puedes hacer llegar una ofrenda, una donación, algo, como le quieras llamar, una aportación, una cooperación a este ministerio. Te lo vamos a agradecer mucho. A nosotros nos ayuda a seguir compartiendo y llegando a otros que de alguna manera necesitan escuchar este mensaje. Te envío todo mi afecto, mi respeto, que esta palabra te edifique, que no caigamos en la contradicción de la fe, sino ni tampoco pretendemos a nadie. Pregunta algún tema, con toda confianza, aquí estaré unos minutos más, o manda tu mensaje y si no te respondo hoy mismo, te responderé a estos días, estas horas. A veces se me va, pero estoy ahí para servirte y que Dios te bendiga mucho. Gracias a todos, gracias por sus mensajes, por sus saludos. A Giselle Gómez que llegó por ahí después. Giselle, un abrazo. Michelle, gracias hermana, gracias, qué bueno que nos estás oyendo. Un abrazo a la familia. No mencioné, discúlpeme, de la tecnología de repente no nos cumple, no nos da abasto, no nos ayuda y nos es difícil de repente poder saludar a quien no estamos viendo aquí en la transmisión. A los que nos están viendo,